Buenos días, Santiago, Said y Evangeline. Sí, buenos días. Santiago, ¿me escuchas? Buenos días, Miss. Sí, Miss. Kelly. Muy Buenos días, Miss. buenos días. Qué bien que me escuchan. Pero, bien, vamos a dar inicio. Sí, vamos a dar inicio a las clases, no tenemos. Vamos a comenzar. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre una obra literaria. Tenemos aquí de Romeo y Julieta. Bien, así se llama la obra. La obra es Romeo y Julieta de William Shakespeare. ¿Ok? William Shakespeare es el autor de la obra. Bien, él es el autor. Aquí tenemos a William Shakespeare. Aquí tenemos una imagen, miren, para que ustedes lo conozcan y puedan saber quién es, ¿no? Se le conoce también como el cisne de Avon, ¿no? ¿Por qué, profesora? El Avon le pusieron porque es del lugar donde nació. Ok, ahorita lo vamos a explicar, mucho mejor, vamos a explicarlo en la siguiente. Bien, tenemos lo que es el Renacimiento. A ver, el Renacimiento, ¿qué es el Renacimiento? ¿No? Profesora, ¿qué es? El Renacimiento, vamos a escribirlo. Surge inicialmente en Florencia, Italia, bien, y sus primeros brotes se remontan a mediados del siglo XIV. ¿Qué, profesora? ¿Qué quiere decir eso? ¿Pero qué es el Renacimiento? El Renacimiento estamos hablando de una corriente literaria, ¿ok? Corriente literaria, buenos días, Arlet, de una corriente literaria, ¿bien? ¿Y qué sucede aquí? Que se extiende por toda Europa Occidental. Aquí vamos resaltando. Bien, se va a extender por toda Europa Occidental hasta finales del siglo XVI. ¿Ven? Comienza desde el siglo XIV, como ustedes pueden apreciar, y hasta el siglo XVI. Bien. De acuerdo al contexto histórico, como ustedes están viendo aquí, tenemos lo que es la invención de la imprenta, la reforma protestante y el descubrimiento y conquista del continente americano. A ver, no se olviden sus cámaras, ¿sí? Yo ya estoy teniendo en cuenta el tema de las cámaras, ya ustedes lo saben. Por favor, van resaltando sus fichas, ¿sí? Resaltamos. Y luego pasamos aquí a lo que son las características, ¿no? Buenos días, Heidi. Buenos días, Ashley Mark. Buenos días. Gracias. Buenos días, Miss. Buenos días, Ana. Bien. Características del Renacimiento. Tiene un gran interés por la cultura. Se basa en el humanismo. ¿Qué quiere decir cuando decimos que es antropocentrismo? Que dice aquí que es cuando le da valor al ser humano, pues considera que era él y no Dios el centro y la finalidad de todas las cosas. ¿Ven? A eso se está refiriendo. Tiene un profundo rechazo a las ideas medievalistas y nos da la valoración de la naturaleza, ¿no? Valoración a los paisajes, a los árboles, etcétera, ¿no? Estamos hablando del Renacimiento, vuelvo a repetir, el Renacimiento es una corriente literaria que inició en Florencia, Italia, y se extendió por toda Europa, desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Bien. Comenzamos aquí con el Renacimiento inglés de William Shakespeare. ¿Ok? De él estamos hablando el día de hoy. Aquí está, miren, vamos a subrayar. Conocido como el cisne de Abo, ¿no? Nació, ¿dónde nació? Nació en Stratford, upon en Avon, el 26 de abril de 1564, ¿sí? Y aquí tenemos su vida, ¿no? ¿Qué es lo que hizo cuando nació? Miren, se casó con Ana, luego vivió en Londres, donde se dedicó al teatro, ¿no? Como actor, autor y empresario. ¿Ven? William Shakespeare también perteneció a la compañía del teatro. Miren, el teatro en aquella época era la novedad. Teatro para ellos en ese entonces era como ir al cine, ¿no? Actualmente hay teatros, ¿verdad? En Lima, yo he visto varios videos donde que hacen actuaciones de teatro, ¿no? Pero
No todos, no son tan populares, ¿no? Entonces, tenemos aquí. Murió William Shakespeare el 23 de abril de 1616. ¿Ya? Está, ya sabemos cuándo nació y también sabemos cuándo murió. Bien, ahora sí, pasamos al siguiente. Características de William Shakespeare. Tenemos ahí, crea arquetipos humanos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que crea en sus obras? Crea amor, duda, celos y amor paternal. Miren, ¿qué hace William Shakespeare? Renueva el teatro inglés. Miren, lo renueva. ¿Pero por qué, profesor? ¿El teatro ya existía antes? Sí, el teatro ya existía antes, ¿no? El teatro inicia en Grecia todavía. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre los dioses del Olimpo, de la Odisea, la Ilíada? Hemos hablado de Grecia. Ya, el teatro inició en Grecia. ¿Ah? En los acontecimientos que realizaban ellos en los escenarios de la vida rutinaria de las personas, ¿no? En las cuales solo los varones podían actuar y las mujeres no. No se les permitía a las mujeres actuar. ¿Bien? ¿Qué más presenta William Shakespeare? Presenta un lenguaje refinado, poético, escribió diversas especies dramáticas y aquí, como ustedes pueden apreciar, tenemos lo que se basan en temas en leyendas e historias. ¿Ok? Aquí está. Bien, una vez que se han resaltado todo lo que tenemos aquí en las fichas, ¿sí? Ashligmar, Heidi, Arlette, Evangeline, Santiago, Said, Miss, ya han resaltado, sí, ¿verdad? Resaltaron lo más importante de las fichas. Sí, ya las ¿verdad? Sí. Bien, Arlet, muy bien. Listo. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Tenemos que tener algo en cuenta, es lo siguiente, ¿bien? Tenemos aquí las obras, ¿bien? Estamos hablando de las obras. Tenemos aquí la lírica, con Venus, Adonis y sonetos. Dentro de las obras tenemos lo que son los dramáticos, ¿ok? Drama, comedia y tenemos lo que es tragedia, ¿ok? Dentro de las obras de William Shakespeare. Todas las palabras que están mencionadas aquí son las obras, libros escritos, ¿bien? Tenemos dentro de la lírica, Venus y Adonis, los sonetos, estamos hablando de poesías. Dramática, tenemos dramas históricos, Ricardo III, Ricardo IV. Comedias tenemos Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia. Y tragedias tenemos Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta y El Rey Lear. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre Romeo y Julieta. De Hamlet ya lo hemos hablado, ¿recuerdan? Hamlet, correcto, ¿no? Ya lo hemos hablado. Bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre Romeo y Julieta. Bien, Romeo y Julieta tiene un género dramático, drama, drama, especie es una tragedia, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que va a terminar en muerte, ¿bien? Va a terminar en... Número de actos consta de 5 actos. Recuerden, es teatro, ¿ok? Teatro consta de 5 actos. ¿No han visto de referencial en algún video, quizás cuando dicen primer acto, primer acto, Heidi comienza a escribir. Segundo acto, Ashligmar está atenta a la clase. Tercer acto, eh, Said está presentando sus expresiones visuales a través de imágenes, ¿no? Y así, estamos hablando de actos, de lo que está sucediendo dentro de uno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los personajes de la obra Romeo y Julieta? Tenemos Romeo Montesco, Julieta Capuleto, Mercurio, Fray Lorenzo, Teobaldo Capuleto y Paris. ¿Ok? Y aquí en la lectura ya vamos a conocer quiénes son estos personajes, ¿no?
¿Qué va a suceder en la obra? ¿Eh? Primero, comenzamos a ver el video, un video explicando toda la obra para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. Y luego terminamos de leer el pequeño argumento que tenemos aquí en las fichas para que ustedes puedan subrayar lo más importante. Bien, de un momento. Aquí está. A ver, voy a compartir el audio. Del año en que se culminó. ¿La escucho? ¿Sí? ¿La escucha? Confírmame. Sí, Miss. Ya, perfecto. Entonces, voy a dar en compartir. Un momento. Ya, ahí está. Romeo y Julieta es una tragedia escrita por el poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare. Existen serias discrepancias acerca del año en que se culminó. Varios críticos y biógrafos plantean diferentes fechas que van desde 1592 hasta 1597. Está compuesta por 5 actos a través de los cuales se genera una creciente tensión que culmina con el suicidio de los protagonistas. Toda la trama se desarrolla en la ciudad de Verona, Italia. Romeo y Julieta se enamoran perdidamente, pero su gran obstáculo para ser felices es la enemistad entre sus dos familias. Se trata de una de las obras más conocidas de Shakespeare, junto con Hamlet y Macbeth. Se ha convertido en un verdadero clásico de la literatura universal y se sigue representando en escenarios de todo el mundo. Además, es una referencia de cultura general, especialmente en Occidente. Esperamos que disfrutes este resumen tanto como nosotros. Prepárate para escuchar la más hermosa y a la vez triste historia de amor. El primer acto inicia con una pelea entre los criados de los Montesco y los Capuleto, que es disuelta por miembros de ambas familias, entre ellos Benvolio Montesco, primo de Romeo. Romeo está despechado por Rosalina, una joven de quien se enamora sin ser correspondido. Benvolio lo encuentra caminando triste por el bosque y lo anima a olvidarla, aunque es sin éxito. Más tarde se encuentran con París, un pretendiente de Julieta, quien les informa que la familia Capuleto dará una fiesta de máscaras en su casa. Romeo, muy contento, decide ir porque piensa que allí se encontrará su amada Rosalina. Mientras tanto, en la casa de los Capuleto, la madre de Julieta intenta convencerla de aceptar a París como su prometido, pero Julieta no está convencida. La fiesta da inicio y Romeo se aparece con su primo Mercurio. Evidentemente, ninguno de los dos está invitado, ya que son enemigos de los Capuleto. Sin embargo, logran pasar desapercibidos por las máscaras. Romeo no se siente de muy buen ánimo en la fiesta, ya que no encuentra a Rosalina, pero algo lo haría cambiar de repente sus sentimientos. Conoce a Julieta, de quien se enamora inmediatamente. Mercurio se da cuenta de la situación y le cuenta que ella es una Capuleto, por lo que le aconseja olvidarla sin demora. En el segundo acto se revela la pasión de Romeo por su amada Julieta. Piensa en ella el día entero. Dejándose llevar por los impulsos, va a la casa de la hermosa joven y salta a la tapia, a pesar de que Benvolio y Mercurio se esfuerzan por persuadirlo de lo contrario. Logra llegar debajo del balcón de su amada y allí le confiesa su amor. Julieta le corresponde y ambos juran amor eterno. Antes de retirarse por algunos ruidos cercanos, Romeo le promete a la joven que se casaría con ella el siguiente día. Al salir de allí, Romeo busca al Fray Lorenzo para contarle de sus sentimientos y su deseo de desposar a Julieta. El clérigo piensa que esto podría ser bueno para que las dos familias se reconcilien de una vez por todas y accede a oficiar la boda. Por su parte, Benvolio intercepta una carta para Romeo donde Teobaldo, primo de Julieta, lo reta a un duelo. Sin embargo, esto no impidió los planes de los enamorados, quienes se ponen de acuerdo a través de la nodriza de Julieta para verse donde Fray Lorenzo y allí se casan. En el tercer acto comienza a desarrollarse el mayor conflicto de la trama. El odio entre las familias continuaba creciendo y la guerra entre ambos bandos también. Teobaldo, quien había retado a Romeo a un duelo, se enfrenta con Mercurio y Benvolio. Cuando Romeo llega, se mete en el enfrentamiento, pero entre toda la confusión, Teobaldo hiere de muerte a Mercurio, lo cual desata la furia de Romeo, quien le quita la vida en venganza. La noticia corre rápidamente. El príncipe se entera y hace presencia en el lugar, ordenando el inmediato exilio de Romeo.
Toda la ciudad recibe la noticia y pronto llega también a oídos de Julieta. La joven tiene ahora sentimientos encontrados, pues siente mucha rabia por lo que le hizo Romeo a su primo, pero también entiende sus motivos y decide perdonarlo. Al fin y al cabo, lo que más le dolía era el destierro de su amado. Por este motivo y conmovida, la nodriza acuerda una cita nocturna con Romeo para que pueda estar con su esposa antes de irse. Romeo y Julieta pasaron la noche amándose, pero al amanecer él parte al exilio. Mientras el padre de Julieta acepta casarla con París, Julieta se rehúsa a aceptarlo, provocando amenazas de su padre. En el cuarto acto, los novios son llevados ante Fray Lorenzo, pero Julieta, con el pretexto de confesarse, logra quedarse solas con el sacerdote. Este, al ver el dolor de la bella joven, decide urdir un plan: darle a Julieta las dosis exactas de un veneno que la haría dormir profundamente. De esta manera, la familia la daría por muerta y ella podría escaparse con su amado. Así lo hizo Julieta. Llegó a su casa, le dijo a sus padres que se casaría con París, pero luego se tomó el veneno y su familia la dio por muerta a la mañana siguiente, el mismo día de su boda. El quinto y último acto comienza con Romeo caminando por las calles de Mantua, donde alguien le avisa del fallecimiento de su amada. Consternado y lleno de dolor, decide regresar a Verona, pero antes compra un veneno. Y aunque Fray Luis le envía una carta explicándole el plan que tenía con Julieta, por azares del destino, esta no llegó a sus manos. Romeo, acompañado de Baltasar, el chico que le dio la terrible noticia, llega al panteón donde yace Julieta, aparentemente muerta. París había llegado antes, pero cuando vio entrar a Romeo se escondió. Romeo le entrega una carta a Baltasar para su padre, y en ese instante sale París. Tras un feroz duelo, París muere y Romeo sale victorioso. Acto seguido, caminó lentamente hasta acostarse al lado de su amada y tomar el veneno que lo mataría al instante. Julieta despierta poco a poco y ve que Romeo yace sin vida a su lado. Llena de dolor, toma la espada de su amado y se la clava en el pecho. En medio de esta terrible escena llegaron miembros de ambas familias, junto con Fray Lorenzo, quien les cuenta todo el plan. A su vez, Baltasar entrega la carta al padre de Romeo, donde éste le dice que la enemistad entre los Montesco y los Capuletos solo generaba muerte y dolor. Así es como las familias deciden enterrar la espada con la que Julieta se suicidó, y con ella enterrar también el odio entre ellas. Impresionante, ¿no? ¿Ya conocías la historia completa de Romeo y Julieta? Sin dudas es una obra maestra que tú debes incluir en tus próximos... Que debes incluir en tus próximas lecturas, dice el video. A ver, ¿qué les pareció la obra de Romeo? Tragédica. Heidi? Muy tragédica. Muy trágica, ¿no? Muy trágica. Entonces, ahora, miren, van a ustedes realizar una lectura, ¿sí? Esta es la pequeña lectura y después de la lectura, ¿sí? Voy a explicar la obra en sí en forma general, un poco más detallada de parte, ¿bien? Entonces, vamos a comenzar, por favor, todos atentos, ¿sí? Porque quiero que lean todos. Bien, tenemos a Heidi, a Shigmar, Arlet, Fernando, Said, Santiago y Evangeli. Bien, este es el texto. Todos tengan a la mano sus fichas. Voy a separar, ¿sí? Voy a dar inicio con las fichas. Bien, ahí está. Uno. ¿Cuántos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tenemos 7 estudiantes. Quiero participar. Sí, no te preocupes, Heidi. Vamos a contar cada parte. Voy 3. Bien, voy 3. A ver, coméntame, Santiago, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció el video? Vamos. Pues ya lo había leído. ¿Lo has leído? ¿Ya? Sí, pero ¿qué te pareció el video? ¿O qué entendiste del video que acabamos de ver? Pues trágico, ¿no? Ya sé que es trágico, pero ¿por qué trágico? ¿Qué pasó? Trágico por las muertes, por
el odio que todo pasó. Y eso, ¿no? Lo más importante, el odio, ¿no? El odio que se está mencionando. Bien, ahí está. Y por último, Lo listo. que sí nunca entendí es por qué las familias se odiaban, o sea, no llegaron a explicar eso, ¿o sí? Ah, ok, perfecto. Aquí lo van a explicar. Aquí dentro. En sí, Santiago, la obra solo es un resumen pequeño de toda la obra, ¿no? Aquí está, 7, justo 7 para los 7 estudiantes que están aquí. Bien, leen, terminen de leer y ahí les voy a explicar y voy a responder la pregunta de Santiago. Está bien interesante. Bien, vamos a seguir este orden, ¿sí? Todos atentos. Arlet, Fernando, Katie, Said, Santiago y Evangeline. Bien, ese es el orden. Comienza Arlet, comienza con la lectura. La historia de Romeo y Julieta es una tragedia de amor que relata la historia de dos familias enemistadas en Verona. Estas dos familias son los Montescos y los Capuletos. Romeo, hijo de Montesco, conoce a Julieta en una fiesta de máscaras organizadas por los Capuletos. Ese día se enamora de ella sin saber que ella era de los Capuletos. Bien. Continúa Fernando con la lectura. Fernando. Romeo descubre, espera, mis que son muy pequeñas del 6. Romeo descubre que Julieta también está enamorada de él y se casan en secreto. Los únicos que saben de este casamiento son Fray Lorenzo y la nodriza de Julieta. Luego de la boda se separan y llega a oídos de Romeo que su amigo Mercurio ha sido asesinado por el primo de Julieta, Teobaldo. Bien, Fernando. Continúa Heidi. Al enterarse de esto, Romeo mata a Teobaldo con su espada. Las autoridades de Verona, en lugar de darle la pena de muerte que Romeo merece, lo destierran de la ciudad. Después de ir a despedirse de Julieta, le confiesa que se irá a Manto, acordando que se comunicarán por medio de cartas enviadas por Fray Lorenzo. Heidi. Said continúa con la lectura. Dicen, Fray Loreto le entrega una poción a Julieta que al beber podrá dejar aparentemente muerta. Por otro lado, mandaría una carta a Mantua, Mantua. De esta manera, una vez, el, una vez en el sepulcro, Romeo iría a visitar y en realidad una vez haya despertado, las dos se escaparían a Mantua. Julieta procedió como le había
indicado Fran Loreto la noche anterior a la boda con París. Julieta toma el mm, breva- el brebaje que surgió el efecto tal como lo habían planeado. Bien, gracias. Ahí, pues ahí nada más. Santiago continúa. La carta que envían a Romeo avisándole del plan no llega a su destino. Romeo se entera por un amigo de la supuesta muerte de Julieta. Romeo, después de comprar un veneno letal a un viejo boticario, va al lugar donde yace Julieta profundamente dormida. Romeo llega al lado de Julieta, se toma el veneno y cae muerto junto a ella. Julieta, al despertarse, se da cuenta que Romeo está muerto a su lado. Bien, continúa. Evangeline. Evangeline continúa con la lectura. Bien, está Ashley Mar. Ash. Perdón, me saco para el internet. Sí, no te preocupes. Lo que está aquí de color verde es Lima. Saca la daga que llevaba Romeo en la cintura. Se la clavaba en su pecho y cae muerta también. Los Capeluto y Montesco se juntan a llorar. La muerte de sus hijos resuelven sus diferencias y allí, en el más, al ver el mal que el odio podía producir. Muy bien, gracias. Gracias por la lectura, Ashley Mar. Bien, ustedes están pudiendo apreciar aquí la obra y el argumento de la historia de Romeo y Julieta, que es una tragedia de amor que se va a relatar sobre dos familias, ¿no? Como han podido observar en el vídeo. Bien, es una obra que termina en tragedia, ¿no? Con la muerte de ambos que al final, pues, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que no le hubieran hecho llegar lo que son? ¿Qué hubiera pasado si es que le hubiera llegado la carta a Romeo? A ver, me comentan. Yo creo que él hubiera también fingido con esas mismas pastillas, él hubiera fingido, pero ahí se viendo el clérigo, ¿no? Que vea que no agarra las pastillas verdaderas, las que él había comprado, ¿no? Y cuando se vayan todos, yo quisiera ahí decir, despertaría y Julieta, para que le diga el clérigo y así pueden estar felices. Claro, ¿no? Y hubieran sido muy felices si hubieran comido perdices como se menciona, ¿no? Entonces, bien, vamos a pasar ahora a referente al mapa que tenemos aquí. Bien, vamos a preguntar y ustedes van a desarrollar aquí. Tenemos aquí características, tenemos ¿qué género pertenece a la obra? Era trágica, creo. Trágico. Aquí, género, Trágico, Trágico. trágico. a ver, aquí está. ¿Qué género es? Dramático. Dramático, ¿verdad? Estamos hablando del género dramático.
¿no? Género dramático. Pero me voy a traer los cucharas. Ya estamos hablando de la especie. Aquí sí, ¿no? Tenemos la especie tragedia. ¿Ok? La especie es tragedia. Bien, los personajes, ¿quiénes son los personajes? Romeo, Julieta, Lu- Capuleto, Lucía. Mercucio, Fray Lorenzo, Teobaldo, Capuleto y Teobaldo. Correcto, tenemos a Romeo, Julieta, tenemos a Fray Lorenzo, ¿no? Ya. Un ratito voy a escribir. Sí, copien, vamos escribiendo. Vamos, yo espero. Copiando, tenemos a Romeo. Hola, mi. Literatura. Porque solo tiene la fichita, buenos días. Tiene la fichita. Bien, vamos copiando, tengo a Romeo Montesco, Julieta Capuleto, tengo a Mercurio, como ustedes pueden ver ahí, y vamos escribiendo a los personajes que tenemos aquí. ¿Podemos poner etcétera? ¿Hay en personajes? Ah, no, allá abajo tenemos que poner. Sí, aquí en la parte de abajo, Y en la parte de abajo como se puede apreciar aquí. Bien. Vamos copiando, tenemos ahí género dramático, especie tragedia, personajes. Ahí tenemos a Romeo Montesco, Julieta Capuleto, Mercurio, Fray Lorenzo y Teobaldo Capuleto. Y por último tenemos a Paris, que es el personaje con el cual el papá de Julieta lo quería casar, ¿no? Aquí vamos a dar respuesta a la pregunta que Santiago nos había dado en un momento. Buenos días, Stephanie, buenos días. Santiago me hizo una pregunta muy interesante, me mencionó que am, ¿por qué las familias se odiaban? ¿Verdad? Santiago me hizo esa pregunta, ¿o a qué se debía que ellos se odiaban? En la obra en sí, no se explica el motivo, el por qué, pero sí se menciona que entre ambas familias ya había una rivalidad de hace muchos años atrás. ¿Ok? De hace bastantes años atrás. Entonces, todas sus generaciones solo seguían ese orden, ¿ok? Ese orden de odiarse, de pelearse, de defenderse entre ellos mismos, ¿no? No se mezclaban, no andaban por los mismos lugares. Entonces, eso es lo que se menciona en la obra, Era ¿no? como una cultura que ellos tenían de odio. Exacto, ya era una cultura de odio. Es por eso que cuando Romeo y Julieta fueron a la iglesia, el padre Fray Lorenzo, se puso muy feliz, porque él decía, por fin se va a acabar esta rivalidad entre familias, ¿no? Porque al casarse ellos, pues tenían la potestad de que todo fuera ya felicidad, ¿no? Y que acabaran con ese odio. Pero al final sí pasó, pero con la consecuencia de sus hijos muertos. Claro, ¿no? de los dos enamorados muertos.
Exacto, ¿no? Al final igual sucedió lo mismo, sucedió una tragedia, ¿no? Una tragedia, perdieron a ambos hijos y pues no les quedó más ¿No que era Mercurio? enterrarlos juntos. También ¿El murió, nombre no era Mercurio? también murió Fernando, sí murió también. Luego también murió Teobaldo, ¿recuerdan? ¿Te vuelvo? El primo de No. Julieta. Primero murió Sí, él Mercurio. creo que era con la otra niña. ¿Recuerdan? Primero murió Mercurio, ¿no? Después, Romeo se enteró que habían matado a su amigo Mercurio. Entonces, ¿qué hizo? Fue a cobrar, pues, venganza de una otra forma, ¿no? ¿Y qué pasó? Ahí muere Teobaldo Capuleto. Teobaldo Capuleto es el primo de Julieta. Es ahí cuando Romeo le dice, ¿no? Te vamos a expulsar. Bueno, primero dijeron, hay que matarlo, ¿no? Esa es la sentencia. Pero después dijeron, no, mejor solo lo expulsamos. Y lo expulsaron a Romeo, ¿no? Entonces, ¿quién viene a representar Paris? Paris es eh, la pareja que había escogido su papá de Julieta, ¿no? Para que se case con su hijo. ¿Ven? Entonces, esa es la historia. Sí, seguro porque las dos familias eran amigos y los y uno era más rico y su papá era avaricioso también puede ser. Claro, ¿no? Entonces, pasamos ahora aquí al siguiente cuadro. Decimos, William Shakespeare. Sus aportes al teatro son. ¿Cuáles son sus aportes al teatro de William Shakespeare? Regresamos aquí a las primeras fichas. ¿Cuáles son sus aportes Ah, al teatro? Yo lo resalté. ¿Cuáles son sus aportes? Amor, duda, celos, amor paternal. el- Aquí, ¿no? Crea, van copiando, crea arquetipos humanos, ¿ok? Crea arquetipos humanos, como ustedes están observando ahí. ¿Qué más? Renueva el teatro inglés. Bien, vamos copiando. Ahí está hablando de qué arquetipos humanos tenemos ahí. subrayamos como usted subrayó. Renueva. Tienes que copiar, Stephanie. Renueva el teatro inglés, ¿no? Renueva el teatro inglés. Pregunto yo, ¿el teatro? ¿Dónde se dio a reconocer el teatro? ¿Dónde fue creado? ¿Dónde fue inventado? Ya yo le había dicho en qué lugar. Grecia. Correcto, muy bien, Heidi. Estamos hablando de Grecia. Ahí está, nueva el teatro inglés y también lo que se menciona, ¿no? Zule. Hola, vamos copiando, ¿sí? Copiamos, terminamos de copiar para poder pasar a las siguientes preguntas. Mis, Ya, muy bien. ¿Terminaste? Sí. Bien, mis vamos. me alcanza mucho para el lenguaje refinado y poético. Ya. Está bien, nos quedamos con los dos primeros y hasta donde les alcance, ¿bien? Pero estamos hablando de los tres. Bien, terminen de copiar para... Mis voy a escribir hasta donde me alcance, luego les voy a poner punto, punto, punto. Ah, correcto. ¿Cuántos puntos, Heidi? Tres. Correcto, muy bien. Vamos terminando, sí, vamos terminando. Yo todavía lo copié. Ya, Fernando, vamos, termina. Bien, Arlet, muy bien. Sí, ahí está. Vamos, terminen de copiar. ¿Me podría cambiar el nombre, por favor? Ya, no te preocupes, yo te voy a cambiar.
Fernando Matías Gutiérrez Aguanari. Oh, Fernando Matías Gutiérrez. Me quedo en Gutiérrez. Listo. De paso, cambio el nombre aquí, Evangeline. Vamos, avancemos. Y se equivoca con mi nombre. Oye, ahorita lo corrijo. Matías, después de la T era H. De la- Bueno, yo lo cambio. Yo ya copié mis. Ya, muy bien. Listo. Ya está correcto. Bien, muy bien, vamos a continuar. Pasamos a la siguiente pregunta. Decimos, ¿qué es el Renacimiento? A ver, yo ya les había dicho qué era el Renacimiento. Dice, recién terminé de crear arquetipos humanos. Tipos humanos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué había dicho yo? Ya terminé ese. Ahora me falta el segundo de que dice René del Teatro de... Ya, pero estamos pasando aquí a la siguiente pregunta porque se nos va la hora. ¿Qué era el Renacimiento? ¿Recuerdan lo que yo había mencionado antes? El Renacimiento surge inicialmente en Florencia, Italia. Sus primeros brotes se remontan a mediados del siglo, no sé qué dice. Cobran fuerza en Italia a mediados del siglo 16. XVI. Se extiende por toda Europa. Claro, aquí entonces escribimos, ¿qué es el Renacimiento? Es el movimiento, bien, escriban ahí, es el movimiento y ahí está. Es el movimiento artístico y cultural que inicia, ¿en dónde? ¿Dónde inicia? Que inicia en Dice, Que inicia en Gracias. Italia, en Florencia. Florencia. En correcto. Florencia. Estamos hablando ahí que da inicio, como ustedes Italia. saben, en Italia, ¿no? Para ser más exactos, estamos hablando de Florencia, Italia, ¿no? Inicio en Italia. Bien, Italia. Bien, ahí está. Ese es el Renacimiento. Italia. ¿No? Que como se menciona, comienza en el siglo XIV, de acuerdo a al movimiento que surgió durante aquella época y después fue creciendo, no se quedó solo en Italia, sino se expandió por todo el continente europeo occidental hasta el siglo XVI. Bien, pero en el caso solo colocamos eso. Sí, ahí está. Estamos hablando de el Renacimiento como un movimiento artístico y cultural que se inicia en Italia. Bien, ya ustedes conocen, estamos hablando de el autor William Shakespeare. Bien, va terminando. Terminamos, hemos mencionado el Renacimiento, ¿sí? Ya terminé de copiar. Muy bien. No, vamos terminando. Entonces, Fernando, ayúdame con la pregunta. Escribe el nombre de tres tragedias de William Shakespeare. A ver, Fernando, mencióname tres tragedias de William Shakespeare. A ver, espérame. Un ratito. A ver, ¿cuáles serán? La tragedia, ¿cuáles son? Ah,
La obra que trabajamos la semana pasada de William Shakespeare es una obra que inicia con... Hamlet, Otelo y Romeo y Julieta. Correcto, ¿no? Ahí escriba Hamlet, coma, Otelo, coma y Romeo y Julieta. No se olviden con mayúscula las primeras letras, ¿sí? Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta. Bien, vamos escribiendo. Estamos hablando de los tres nombres de tragedias de William Shakespeare. Terminé de copiar. Ya terminé. Vamos, terminen. Vamos, Arlet. Sí, Arlet, ¿cómo vas? ¿Terminaste? Sí, mis. Bien, muy bien. Continuamos, pasamos a la pregunta número 3, la más importante. Decimos, ¿por qué no pudieron ser felices Romeo y Julieta? A ver, Porque su familia estaba en conflicto. correcto, ¿no? Justo la pregunta que me hacía Santiago, ¿no? Porque ambas familias estaban, estaban en conflicto, ¿ok? Porque ambas familias estaban en conflicto y eso hacía que no podían ser felices, ¿no? Era como una tradición. Listo, vamos copiando, tenemos ahí, terminamos, vamos respondiendo. Estamos hablando de la obra de Romeo y Julieta, ¿no? Que es una obra que termina en tragedia, ambos mueren. Bien, vamos avanzando y tenemos... ¿no? Ahora sí, la última pregunta. Yo digo, ¿cuáles fueron los aportes de Shakespeare al teatro? ¿Cuáles fueron? ¿Recuerdan? Solo mencionemos uno del teatro, uno de los primeros aportes de Shakespeare, que lo escribimos en el mapa también. ¿Cuál era? El teatro inglés. No Por- teatro de inglés, mis. Muy bien, ¿no? Ahí ponemos ahí. Estamos hablando sobre renueva el teatro inglés. Ok, coloquen ahí. Renueva el teatro inglés. Bien, ahí está. Renueva el teatro inglés. Bien, vamos terminando. ¿Sí? Y de esta forma estamos finalizando con lo que es la obra de Romeo y Julieta. Bien, me comentas cuando termines Heidi, Ashligmar, Arlette, Evangeline, Fernando, Said, Santiago, Stephanie y Yari. Mis, terminé.
Bien, Yo también terminé mis. bien, Yaren. ¿Sí? Heidi. Heidi. Heidi, ¿más? Que mi perro se quería escapar. Listo, ¿verdad? Entonces terminamos, sí, ya estamos terminando. Bien, Santiago, confírmame. Ashligmar, Fernando, Listo. bien, Ashligmar, Fernando, Santiago, Santiago. Yo ya copié mis. Perfecto. Entonces, paso a explicar la actividad que se va a dejar el día de hoy. Bien, Miss, a mí me falta. ¿te falta? Ya. Sí. Sí. Listo. Mientras Heidi termina, pasemos a la siguiente ficha. Ustedes pasen. En la siguiente ficha, lo que ustedes van a observar es que tenemos preguntas de verdadero y falso, afirmaciones, ¿no? Que ustedes van a identificar si es verdadero o si es falso, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, ustedes van Ya a copié. identificar. Bien, Fernando. ¿Qué más tenemos? Tienen para poder desarrollar la pregunta número 2 en relación a correctamente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Teobaldo, Julieta, tenemos Romeo. ¿Quién será Teobaldo? Aquí ustedes van a averiguar. ¿Quién será Julieta? De igual manera. ¿Quién será Romeo? Y así, sucesivamente. Aquí en la pregunta número 3, ¿sí? Van a ustedes ordenar las palabras, ¿ok? Aquí van a ordenar una palabra. ¿Con qué, profesora? Con las letras que están en cada cuadro, ¿ok? Es una palabra. Ustedes van a adivinar cuál es esa palabra. ¿Cuál es la pista? Que son personajes de Romeo y Julieta, ¿ok? Ahí ustedes van a identificar que me está hablando sobre personajes. Oh. Bien, y por último, tienen aquí, ¿sí? Ustedes van a tachar los números. Tachar, ¿qué quiere decir? Van a borrar, van a eliminar y van a marcar. Bien, y de acuerdo a ello, ustedes van a encontrar una frase que está aquí. ¿Ok? Ustedes van a escribir aquí en la parte de abajo cuál es esa frase. Y por último, tienen aquí para realizar un dibujo de una escena de Romeo y Julieta, ¿no? La que ustedes crean conveniente para que puedan desarrollar sus actividades y envíen al grupo de WhatsApp. Bien, entonces de esta forma, Heidi, ahí está Heidi, termina de copiar, solo iba a explicar. Voy a tomar asistencia, ¿sí? Y vamos a finalizar la clase del día de hoy. Bien, tomo asistencia, denme un momento. Ya, ahora sí. Bien, de esta forma estamos finalizando la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Fernando este que pone estrellitas. Chao, mis. Chao, Santiago. Chao, Miss. Chao. Mañana nos vemos. Bye. Bye, mañana nos vemos. Ya se solieron algunos. Fernando, Heidi todavía no termina de copiar, Fernando. Me llevo de todos. Ya, perfecto. Chao, Miss. Chao, cuídense. Heidi. Terminé mis. Ya, perfecto, ok. Entonces, ahora sí nos despedimos. Ahora sí pongan las estrellitas que es. Bien, Chao. chao, cuídense.